Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy iniciamos con un proverbio. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Todo aquello que pienses o que estés planificando, primeramente ponlo en oración. Pon en las manos del Señor y Él los va a hacer realidad. Muy bien, ahora veamos el tema. Continuamos con la psicología cognitiva. El tema que nos reúne el día de hoy es la percepción. ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a ver primeramente la definición, vamos a ver funciones de la percepción, también elementos de la percepción y finalmente vamos a ver algunas bases psicológicas de la percepción. Muy bien, entonces, dada la presentación de nuestro tema, vamos a su desarrollo. La percepción. Partamos primeramente por la definición. La percepción es un proceso de organización e interpretación de datos sensoriales. Es un proceso activo de interpretación de estímulos. Es de orden psicológico, por el cual integramos las sensaciones dándole un significado, elaborando de esta forma una imagen o percepto. ¿Y qué quiere decir esta palabrita que nos llama la atención? Percepto significa el objeto tal como lo percibe el individuo. Muy bien. Ahora veamos las funciones de la percepción. Son tres funciones que tiene la percepción. La primera habla de integrar. Permite formar unidades con las cualidades captadas. ¿Ok? Entonces, dentro de integrar existen dos formas de integración. La primera, integración multimodal, que integra elementos distintos de un mismo sentido. Por ejemplo, integrar la forma, el tamaño y el color de un objetivo, ¿no? De forma visual. Y el segundo es la integración intermodal, es decir, que integra elementos de distintos sentimientos. Ejemplo, cuando almorzamos, podemos saborear y olfatear nuestro alimento, ¿no? Cuando degustamos la comida. La segunda función nos habla de interpretar. Tratamos de incluirla dentro de una categoría de objetos, es decir, darles significado. Y tercera y última función de la percepción nos habla de discriminar. Permite diferenciar un objeto de otro, es decir, nos va a permitir seleccionar un estímulo, la imagen que obtenemos, la confrontamos con un patrón de reconocimiento que hace posible discriminar un objeto entre muchos otros. Por ejemplo, en una fiesta muy concurrida, podemos distinguir a una persona que buscamos entre todos los concurrentes. Muy bien, entonces, las funciones de la percepción: integrar, interpretar y discriminar. Muy bien. Continuemos con los elementos de la percepción. Y como primer elemento tenemos el sensorial. Elemento sensorial. El percepto, ya habíamos mencionado aquí que era el percepto, es el objeto tal como lo percibe el individuo, ¿no? Entonces, integra cualidades sensoriales. Por ejemplo, forma, tamaño, color, sonido, presión, entre otros. Tenemos una imagen, ¿no? Una manzana, y como lo hemos mencionado, el percepto es como lo percibimos, ¿no? El objeto. Segundo elemento ideario. El objeto percibido es interpretado asignándole un concepto o significado. Ejemplo, si un niño en la noche percibe unas sábanas, lo interpreta asignándole el concepto de un fantasma, ¿no? Es una idea. El tercer elemento habla del
representativo. Entonces, son los elementos no directamente percibidos, pero que el sujeto se representa en la imagen. Ejemplo, podemos escuchar solo el sonido del motor de un automóvil en marcha e imaginar el modelo representativo. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver las bases psicológicas de la percepción. El principio de reconocimiento. Vamos primero a ver la ley de figura y fondo. Percepción de un plano principal, es decir, de la figura, de otro complemento que es el fondo. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Una figura y el fondo. Cuando hablamos de la figura, se halla delimitado. Se presenta como un objeto definido, sólido y estructurado. Tiene un color local sólido. Se percibe más cerca y se recuerda mejor, ¿no? Esta figura es, ¿no?, el color azul. Esa es la figura. Y cuando hablamos del fondo, que es el color rojo, dice continúa detrás de la figura. Parece más etéreo, ¿no?, o vago, ¿no?, en el final de los casos. Se recuerda poco y queda por detrás, a distancia. Como podemos ver aquí, si podemos observar fijamente, ¿no?, la imagen nos muestra dos rostros, ¿no? Dos rostros. Muy bien. El segundo principio es de la percepción de distancia y profundidad. Es la habilidad visual de percibir el mundo en tres dimensiones. La primera es la percepción de la profundidad, que va a permitir o que permite la forma de medir con precisión la distancia hasta un objeto. ¿Sí? Muy bien, como vemos en la imagen, ¿no? Es algo muy profundo, muy extenso, que se ve a distancia, ¿no? Muy bien, el tercer principio nos habla de la constancia o experiencia. La constancia perceptual es la tendencia a percibir los objetos como inalterables, a pesar de los cambios que se produce o que produce la estimulación sensorial, una vez que nos hemos formado una percepción estable del objeto. Lo reconocemos casi desde cualquier ángulo, por la forma, primeramente, ¿no? Percibimos los objetos familiares con su forma constante. Aunque cambie la imagen, ¿no?, pero sigue teniendo la forma. Tamaño. Tendemos a percibir un objeto con un tamaño constante a pesar de la distancia. Y finalmente el color. Es la tendencia a ver los colores de una manera constante también, a pesar de los cambios en la iluminación. Muy bien. Entonces son las bases psicológicas de la percepción. Ahora podemos tener una idea o un ejemplo, ¿no?, en esta imagen. Podemos observar detenidamente la imagen y nos hacemos la pregunta: ¿cuántas o cuántos rostros o imágenes de personas puedes visualizar en esta figura, ¿no? Aparentemente podemos ver que es un árbol, ¿no? Pero no es un árbol, ¿no? Hay imágenes de individuos, de personas, ¿no?, rostros. Entonces podemos visualizar y observar, ¿no?, detenidamente, y podemos ver varias. Muy bien, continuemos entonces. Finalmente vamos a ver algunas alteraciones de la percepción. Dentro de las alteraciones de la percepción tenemos dos puntos importantes. Primero, la ilusión. La ilusión nos habla que es de una percepción equivocada, ¿no? Es una percepción equivocada. Es una alteración de la verdadera imagen de un objeto, confiriéndole una imagen que no le corresponde. La ilusión es el efecto causado por la falsa información que produce el proceso de percepción. Por ejemplo, ¿no?, aquí vemos una imagen, una ilusión. Las ilusiones son posibles cuando se da una ordenación inexacta o alterada de los estímulos a la hora de conformar los objetos. La ilusión tiene tipos y dentro de ello podemos ver tres tipos. La ilusión objetiva es aquella que se genera por las características especiales del estímulo
o estímulos que se perciben cuando la figura es tal que provoca una percepción errónea. Bien. Tenemos también las ilusiones ilógicas, ¿no? Son aquellas en las que el engaño se produce al aplicar sobre dos dimensiones, la configuración tridimensional del espacio. Este cubo es el clásico ejemplo, ¿no? Es la ilusión del cubo de Necker. Aquí vemos en 3D, ¿no? Y finalmente hablamos de la ilusión subjetiva, que se va a generar por estados emocionales intensos, miedo, ansiedad, ira. Algunos intereses individuales participan a este nivel. Entre ellos se puede contar, por ejemplo, el hambre, ¿no? Cuando tenemos hambre, mucha hambre, tenemos una ilusión, ¿no? Si, por ejemplo, nos imaginamos estar caminando por el desierto varios días, vamos a tener sed y hambre. Y nuestras percepciones nos van a hacer poder ver comida, agua, ¿no? Lo que normalmente podríamos llamarle el espejismo, ¿no? Muy bien. Y también aquí podemos ver una ilusión, ¿no? Ilusión óptica, ¿no? Vemos que hay movimiento en la imagen, ¿sí? Pero en realidad no hay ningún movimiento. El segundo punto que vemos en las alteraciones de la percepción es la alucinación. Es una falsa percepción también, ¿no? Que consiste en captar algo donde en realidad no existe objeto alguno. Se forma un percepto sin la presencia de un estímulo externo real. Puede ser generado por consumo de alucinógenos, estados febriles intensos, enfermedades mentales, entre otras. Muy bien, entonces, como hemos podido ver en la presentación y explicación, hemos podido ver puntos importantes acerca de la percepción. Muy bien, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.